Buenas tardes. En esta tarde vamos a hablar sobre multiplexores. Mi nombre es Luis Carlos Ruiz y hago parte del programa de Ingeniería de Sistemas. Entonces vamos a empezar a hablar de un poco sobre la definición de los multiplexores. Decimos que es un circuito combinacional que selecciona la información binaria de una de muchas líneas de entrada y la envía solamente en una línea de salida. La parte de abajo tenemos un ejemplo de esto. Vemos cuatro líneas de entrada en nuestro multiplexor de ejemplo y nos damos cuenta que también solamente tiene una línea de salida, que sería en este caso la M. Los multiplexores también son conocidos como MUX o MPX. Son dispositivos que sirven para transmitir datos de diferentes entradas a una sola salida. Es decir, todos los datos que entran al circuito salen por el mismo lugar. En este tenemos otro ejemplo que es una línea telefónica, un dispositivo PC y una línea de fax entrando a un multiplexor al tiempo. Este los ordena y los envía, les da salida solamente por una línea de salida que tienen los multiplexores uno a uno. Entonces, la selección de una línea de entrada dada se controla con la línea de selección. Esto nos quiere decir que la línea de selección es solamente, la línea de entrada son varias y la línea de salida pues es solo uno. Lo mismo que dije en el ejemplo anterior. En este tenemos un ejemplo de multiplexor que tiene dos líneas de entrada y solamente una de salida. Vamos a hablar un poco sobre el funcionamiento de los multiplexores en sí. Estos se basan en circuitos de compuertas lógicas donde se conectan de tal forma que todas las entradas salen por la misma salida, con la única condición en que se debe seleccionar la entrada que enviará los datos hacia la salida. Es decir, que si el circuito no puede leer todas las entradas al mismo tiempo, sino solo una vez, o sea, él para eh, él lee las entradas, pero entonces las va, digamos, como encolando. En el orden de, digamos, de llegada de prioridad, él va sacando una a una. En este ejemplo, pues tenemos las entradas y él no las ordena y va sacando una a una en sí, en la línea de salida. Las partes de multiplexores son primero pues la entrada, es decir, por donde entran los datos y siempre tienen un número de entradas. Su fórmula en general es 2 a la n. O sea, este 2 a la n puede ser 4, 8, que serían el número de entradas. Ya tenemos claro que solamente tiene una salida. La salida es la única vía para que salgan los datos del circuito. También se incorpora una salida extra, que prácticamente es el inverso. Es decir, si en la salida tenemos un uno, en la inversa tendríamos un cero. Los selectores, que son muy importantes en los multiplexores, estos sirven para elegir la entrada que queremos activar para leer los datos. Esta selección se hace a través de números binarios. El enable es el que hace la tarea de como encender y apagar, activar o desactivar el circuito por completo. Aparte, también vemos un tema importante que son los desmultiplexores, que pues se hacen siempre que hay un multiplexor, debe haber al otro lado un desmultiplexor, que es quien nos va a decodificar ese código. En sí, los multiplexores en el mundo real son muy utilizados y son muy importantes, ya que, digamos, un ejemplo, si ponemos un multiplexor en la salida de nuestra casa, podemos tener varias salidas, digamos, del teléfono, del computador, digamos, de una impresora, de un fax que tengamos en nuestra casa. Serían cuatro cables que saldrían. Los conectamos a un multiplexor y este multiplexor me envía solamente por el puerto de salida, pues la información de mis cuatro artículos electrónicos y no me va a enviar cuatro cables. Esto hace que, pues, una economía y una que se aligere, pues, el peso de todas las redes cableadas que hay en el mundo. Eso sería todo. Que tengan buena tarde. Hasta luego.